decido hacer este cortometraje, querer descubrir en este caso al hombre mexicano. ¿Y por qué el hombre mexicano? Porque se hacen los duros. Lo que yo quiero practicar y que quede en evidencia es el sexo anal. No, doctora, pare eso, por favor. Por favor. De hecho, ahí se ve que yo no estoy en mis 5 sentidos. Yo estoy borracho. Los ojitos blancos tenía. Okay. Lo estaba disfrutando. No, que le metan a uno algo por el... A mí no se me hace que sea algo... Pero ahí no te estabas No, pero quejando. aparte La señora que dice ser mi madre Soy tu permitió que yo sufriera abusos de todo tipo. Pero te violaba. El permiso. No, para que este doctora. hombre te siguiera abusando No, doctora. sexualmente. No quedé embarazada a los 17 años. ¿Cómo le va a dar la Créame custodia? que yo la metí a usted Si en no la prisión para que conoce. usted se pudriera No la día conoce, a doctora. día. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito acaso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El historiador inglés Jeffrey Gorer dijo: la vida de la mayoría de los hombres está limitada a probar que no son afeminados ni homosexuales. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Me río porque sí, porque es cierto, muchas veces hay muchos hombres que tratan de hacerse más machote de lo que son. Vamos a ver de qué se trata el caso, el primer caso del día de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. En mi opinión, la sociedad es quien reprime la libertad del hombre. Sentir es vivir. Cruzar la línea es una decisión personal y no tiene por qué hacerse público. Y en eso no estoy de acuerdo. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes, doctor. Débora, tú eres la demandante de este caso. Exacto. Dime quién es Gerardo, por qué lo demandas y qué pides para resolver este conflicto. Gerardo lo estoy demandando porque quiere finalizar con el contrato que tenemos de un cortometraje que estoy realizando sobre el libre sexo en el hombre. Quiere rescindirlo, falta un mes para que podamos... y ya se termine. Si quiere, yo aquí tengo el contrato. A ver, acércame el contrato. Pero yo quiero que tú me expliques, o sea, tú quién eres, por qué hiciste este contrato con él, qué quieres probar, o sea... Bien. ¿Y por qué él no lo quiere terminar el contrato? Yo estudié cine y trabajé 5 años en una empresa, en la cual esta empresa cerró y me pagan una indemnización. Con ese dinero empiezo a viajar y en uno de mis viajes decido hacer este cortometraje que pueda tratar lo que es el hombre, justamente lo que se hablaba de el hombre cerrado, el hombre rudo, el hombre que no se libera en el sexo. ¿Sí? Mi experiencia desde adolescente, de tener sexo con muchísimos hombres, de estar con hombres, con mujeres, con tríos, con gays, me lleva en el viaje querer descubrir en este caso al hombre mexicano. Gerardo lo conozco, es mexicano. ¿Y por qué el hombre mexicano? O sea, ¿qué particularidad? Porque se hacen los duros, se hacen el macho, el que tiene que defender siempre a la mujer, el que siempre tiene que estar ahí, y me parece que no. O sea, Yo el quiero- machismo exagerado para ti. Exacto. Y tú lo que querías probar que no existe tal Quiero machismo. mostrarles de que el hombre no es así, en este caso el hombre mexicano. No, que son dulces, que son tiernos, que quieren disfrutar, que son apasionados, que en el sexo pueden ser libres, que puede hacer todo lo que quiera. Ok. Entonces, cuando lo conozco a Gerardo, le propongo hacer este cortometraje. Ok, donde le vas a pagar $4.000, $2.000 al firmar y $2.000 al final del mes de octubre. Exacto. O dice aquí, por un periodo de 2 meses, Débora tendrá la posibilidad de estudiar, analizar y compartir la vida de Gerardo, hombre latino de nacionalidad mexicana, inmigrante, soltero, con principios y valores para destacar.
El contratado deberá estar disponible para explicar cada comportamiento de su persona, cambios temperamentales, creencias, sentimientos y sensaciones que la contratadora determine sean importantes para su propósito de estudio. Se hará hincapié en la vida sexual y comportamiento del hombre macho mexicano. Se respetará la heterosexualidad del contratado. Ya. El contratado debe estar disponible para que sea fotografiado y filmado. La contratante está en el derecho de indagar y probar todo lo que conforme la persona del contratado. Este contrato no se podrá invalidar y debe ser llevado hasta su final a la fecha acordada. Perfecto. Exacto. Entonces, la demanda es... Él lo quiere romper. Ahora. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque ella me engaña, quiere doctora. romper el contrato. No, Porque él ella lo me quiere... engaña, doctora. Ella hay un momento en el que no está cumpliendo con el contrato. En ningún momento, siempre estuvo claro desde el principio que esto se va a llevar durante 2 meses, vamos a ir a cenar, vamos a hacer una vida normal, como si fuésemos novios. Yo lo que quiero es registrar en el momento, en el acto sexual, que el hombre se puede liberar, puede hacer lo que quiera, no tiene que ser en el acto sexual el macho dominante. Entonces, lo que pasó es, en una de las escenas, en una de las... La pasamos súper bien y vos lo sabés. No le gustó y ahora no quiere más. Algo que ocurrió durante un acto íntimo entre ustedes, ocurrió algo que a él no le gustó. Sí, no le y gustó. no quiere hacerlo más. Doctora, veníamos haciendo es de todo veníamos haciendo. Y de golpe por raso salimos una noche, tomamos, la pasamos súper bien. Le digo, bueno, vamos a un motel que estaba cerca. Fuimos a un motel, caricia va, caricia viene, beso, lo de siempre. Ah. Y Pero lo ahí que es yo donde se me ella me ocurre engaña, que, doctora. déjame que si no no va a entender nada ella. Lo que yo quiero practicar y que quede en evidencia es el sexo anal. Ajá. Que el hombre pueda disfrutar. Pero uno tú de los... hacérselo a él. Sí. No, yo no él a estoy ti. hablando de utilizar animales ni elementos, nada. Nada. Siempre tratándolo bien, cuidándolo como siempre cuidé hace 3 meses que lo conozco. Y ahí el hombre dijo, nada, Carile, por aquí no va. No, o sea, venía bien. Es más, yo traje un video para que lo puedan poner, Sí. para que en verdad podamos sepa ver que qué él está fue la disfrutando. parte Lo estaba objecionable disfrutando. Los ojitos blancos tenía, Ok. lo estaba disfrutando. Vamos a ver, señor director, la evidencia del caso. No, doctora, pare eso, por favor. Por favor, Pero no pare. hay evidencia del caso. Pero esas imágenes yo no autoricé que se exhibieran en televisión, doctora. Doctora. Es normal lo que está pasando. O sea, Bueno. es normal, eso pasa en todas las relaciones. Bueno, ok. Hay más de esto, ¿no? Es eso, doctora. Ok, perfecto. Y después de este momento fue que él dijo, no hago esto más. No, esto fue así. Después de ese momento, todo bien, no hubo ningún problema. Yo me voy a mi casa, lo empiezo a editar y él cae. Esto fue al otro día. Llega al departamento. Pero ese video sí hizo bajo Cuando un lo engaño, vio, doctora. no lo podía creer. O sea, se vio que estaba gozando y dijo, no el le macho, gustó la idea. Ok, el un ma- momentito, no. pero un momentito. ¿Cómo que se hizo bajo engaño? Si tú has autorizado acá en este contrato... Le explico por qué le digo esto, doctora. Resulta ser que cuando conozco a ella es a través de un amigo, nos conocemos en un bar y yo estaba pasando por un momento difícil ya que me había quedado sin trabajo. Yo trabajo como DJ en algunos bares ahí en Downtown y resulta ser que un amigo me la presenta, ella me platica del proyecto y me dice, oye, quiero conocer cómo es la cultura del mexicano, del macho, cómo se explora la sexualidad, todo esto. Y dije, bueno, ok. ¿Y $4,000? $4,000, la verdad es que es una mujer hermosa, ¿no? Le dan sexo a uno y le dan $4,000. Creo que nadie dice que no. ¿Dónde está la pérdida? Pero el problema o el detalle es que ella, todos los videos, yo pasaba casi por mi consentimiento. O sea, lo platicábamos, ella me decía que ponía las cámaras en lugares donde tal vez no las veíamos para que yo me sintiera más libre y todo eso. Pero el día que pasa, el día del hotel, del motel ahí, ella va con un vestido muy coqueto, una pequeña bolsa, y resulta ser que vamos a una fiesta, pasamos bien con unos amigos, tomamos, nos pasamos de copas. De hecho, ahí se ve que yo no estoy en mis 5 sentidos, yo estoy borracho. Estoy tomado. Sí, se ve que está Esa es tu súper impresión y No, tu descripción, pero yo vi otra cosa. Yo soy tomado en ese momento, yo no tomo mucho alcohol y ese día, bueno, cumplíamos un mes de estar grabando, aunque no estamos como una pareja formal, bueno, después de un mes de estar grabando y teniendo relaciones y demás, pues me sentía feliz
tranquilo y todo. Y ella planeó todo. O sea, ella rentó la habitación del motel, fue a instalar las cámaras Ella previamente. está trabajando. Pero ella lo planeó todo. O sea, Pero a mí nunca claro me que informó. ella está trabajando y Pero tiene hay un contrato. Pero ahí dice que son valores y principios y que le metan a uno algo por el... A mí no se me hace que sea algo... Pero ahí no te estabas No, quejando. pero aparte loco, vio el video, No, estaba pero como yo no loco. estaba en mis 5 sentidos, doctora. Yo Pues casi no lucía tomo. como que estuvieras bastante entretenido y pasándola bien. Yo casi estoy dormido ahí. De hecho, yo cuando me entero es al otro día, cuando voy a su casa a visitarla y de repente veo que ella está editando el video. ¿Qué es lo que te molesta? Pues que de alguna manera yo no me siento cómodo que me metan algo... Siento que se ha vulnerado mi masculinidad. O Igual la de pasaba bien, de alguna ¿Pero manera... por qué? ¿Qué había violado de Pues, tu masculinidad ahí? El que le Estaba metan a como uno... ¿Pero qué? La verdad es que a mí, en lo personal, no Pero me siento bien. pero no Yo sé- estoy buscando trabajo y de repente que me vea alguien ubicándome en esas imágenes, la verdad es que yo no me siento a gusto, doctora. Yo no me siento a gusto y quisiera que ese contrato se rompiera, porque aparte, ahorita fue eso. Y ahí en el contrato dice heterosexualidad. Pero si ahí no hay nada homosexual en esas imágenes. Todo es cuestión desde quién lo vea, doctora. Para mí eso es algo que rebasa la heterosexualidad. ¿Quién? Para mí. El contrato se va a seguir. Para no mí puede lo rebasa, doctora. La cita que leímos está tan bien puesta para este caso. No. La verdad es que a mí en lo particular eso rebasa el límite de lo que habíamos acordado. Y ella también ¿Quién? rebasó la intimidad porque ella también en algunos momentos teníamos esa relación de casi pareja. Te confundiste. Entonces- se te olvidó que ella estaba haciendo un trabajo. Entonces tal vez ella se aprovechó de tanto eso. que se te olvidó que ella está trabajando. Pero habíamos Y acordado que dentro no de los nos- parámetros de su contrato. ¿Quién tiene testigos en este caso? ser. Yo tengo una testigo. Vamos a hacer un corto receso. A la vuelta recibimos al testigo del caso. Fisiológicamente, ¿es indicado este tipo de actividad, sí o no? A mitad de 1 pulgada. Caso cerrado. Si tú estás triste y acongojado, ven derechito a caso cerrado.